Y buena gente, ¿cómo vamos? Esto es un video más para el canal. Quien les habla es Jucababu y hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada especial muy interesante. Hasta yo quedé sorprendido porque yo dije, wow, en Dofus hay unas chicas, no sabía. Lo que pasa es que uno siempre encontraba yucas y ya las voy a presentar, pero antes de nada, si se quedan hasta el final del video, va a haber una sorpresa muy especial, una sorpresa donde van a disfrutarla. Espero que ahorita cuando comencemos este podcast disfruten, va a ser de mucho aprendizaje, muy enriquecedor, aprenderán de pronto cosas nuevas, cosas que ya sabían, temas para debatir, y espero que haya mucha participación y ya, sin nada, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la señorita Dana, una de las que mueve el mercadillo por debajo en Dofus Toast. Ay, no, yo soy muy tímida. Me enredé. Me da 20 millones de camas. ¿Cómo? Bueno, mucho gusto, me presento, soy Dana y gracias por invitarme. Y bueno, comienza a preguntarme, ¿qué dudas tienes? A ver. Bueno, Dana, mucho gusto. Quisiera preguntar, ¿qué tan grande es realmente este mercado? Para alguien nuevo puede sonar exagerado, pero ¿de verdad existe tanto negocio atrás? Bueno, te soy sincera, muchísimo más de lo que la gente cree. No es un jugador vendiendo solo 12 MK, de vez en cuando. Hay personas organizadas, granjas multicuentas, bots y gente dedicada a mover camas casi como un negocio. Bueno, y aquí va mi pregunta. ¿Por qué la gente, por qué la gente compra camas? Y también, ¿qué dices de esas personas que aprovechan esa oportunidad para robar? Mm, bueno, el factor principal, el tiempo. Mucha gente trabaja, estudia y no quiere pasar 6 horas farmeando para comprar un set, prefiere meter dinero real y ahorrarse semanas. Sobre las personas que, por ejemplo, roban o las personas que dicen que venden camas pero no lo hacen, por además son grupos pequeños, si te das cuenta, solo se la pasan escribiendo en chats o prácticamente algunos que medio que recomiendan por grupos. Los que de verdad venden camas por cantidades son preferidos netamente, digamos, por líderes de gremios, a veces hasta los mismos líderes de gremios, también por referencias. Entonces, los que de verdad vendemos camas en masas, somos muy pocos, pero tampoco no le prestamos como ese servicio a cualquiera. Muy Y eso interesante. que no has visto muchas más Ah, cosas, sí. pero bueno, pregunta. Bueno. Bueno, he quedado sorprendido y es básicamente pagar por saltarse el progreso. Pero entonces, bueno, quiero hacerte otra pregunta, Dana. ¿Cuánto afecta esto al jugador normal? O sea, quiero que seas muy transparente y me digas la verdad. No, muchísimo. Cuando hay bots farmeando recursos 24/7, demasiado. Pero como te digo, en mi caso no es eso. Sí, yo prácticamente lo consigo con las mismas mecánicas que da el juego. Pero si te pones a pensar, si hay bots farmeando 24/7, que son las mismas granjas, los precios cambian, algunos recursos se desvalúan, otros suben artificialmente y tú vas y te explicas, "Uy, pero ¿cómo si este precio, digamos, de tal cosa estaba en 8.000, como resultó en 12.000, 13.000? Sí, porque son cosas que poco la gente las toma por el mismo hecho de que se cansa. Y no, y me he dado cuenta, la verdad la gente es muy perezosa, pero así, rápido a grosso modo. Tú dices que lo haces de la forma legal, pero a la vez la vendes de ilegal. ¿Cuántas camas es lo más que te has hecho? No sé, en un mes o en una semana. ¿Y cuánto le ganas mensualmente? Hablando en dinero real.
Si lo puedes decir, claro. Quiero que sepa que no solo manejo Dofus Touch, manejo los 3 líneas de Ankama, Dofus, Dofus Reto y Dofus Touch. Como te digo, no lo vendo al público, porque los que venden al público son la mayoría, no te digo mentiras, para no desprestigiar, el 85%, 90%. Yo solo, como te lo dije, a gremios, a grupos específicos, algo más selectivo, y ya. No, pues me da pena, pero bueno, un promedio que entre los tres, 120 a $150, creería. Y cuando es muy bien, unos 200 a 240. Por ahí van los numeritos. Venga, pero es que son números que da, son que semanal, cada 15 días o mensual. Y bueno, y no me dijo cuántas camas lo más que ha llegado a sacar. A ver, tira el dato. Eso depende del tiempo y la disposición, pero por ejemplo, Dofus 3, 250 millones de camas, siempre les saco a las 2 semanas, 3 semanas o al mes, depende de los tiempos. También en el Dofus Reto 80, 90 millones, ahí sí hay mucha competencia. En Dofus Touch 150 millones de camas. Y no, los precios que te di, creería que cada 15 días, cada 3 semanas, depende. Pero sí va por ahí los números. No, qué locura, son mucho, son mucho dinero, pero eso lo hace usted sola o necesita apoyo o algo así. Y creería que es buen dinero, o sea, buen ingreso. No sé, pues me parece que es para, no para vivir, pero sí como para matar gustos en vez de cuando en la vida real. No, exacto. Si te das cuenta, yo se lo vendo, es un grupo selecto, 8, 9, 10 personas como mucho, pero yo conozco de verdad el verdadero vago mundo y hay gente que se hace el triple de lo que yo hago y vende cosas exageradas. Igual recuerda que también se puede el comprar y vender, ¿sí? Así también facilita el negocio. Conal siempre se compra 1.500, 2.000 por debajo del mercado, depende de la cantidad también. Pero salgamos del tema y pregúntame otras cosas porque está muy interesado en eso. Obvio, ¿cómo no? Amiga, que un youtuber se va a ver ilegal. Recuerda que, o sea, eso es de la forma legal, o sea, lo ilegal, que es lo que te digo que lo triplican, son los bots y la minería. Y esa gente sí se hará mucha más plata en la vida real, pero también gasta mucho en mantener esos recursos. Bueno, no, sí, tienes razón, esto. Se me olvidó. Ah, bueno, la siguiente pregunta, volviendo y retomando, ¿tú crees que los bots siguen siendo problema real? Muchos dicen que ya, ¿verdad? No hay tantos bots. ¿Y cómo tú identificas un bot y qué crees que Ankama realmente puede hacer para frenarlo? Eh, Respóndeme a las tres. De igual forma, de la mayor sinceridad. Bueno, sí hay menos visibles en algunas zonas, pero siguen existiendo los bots, la verdad. Solo se vuelven más discretos. ¿Y cómo identificaría un bot? Bueno, primero los patrones repetitivos, misma ruta, mismos tiempos de movimiento, personajes raros, conectados a horas absurdas. ¿Y Ankama qué ha hecho para frenarlo? Bueno, eso es una guerra eterna. Banean una tanda, salen otros, y mientras exista la demanda de camas, seguirán apareciendo ofertas. Mucha gente hace creer y confunde que Ankama se beneficia de eso, y no, o sea, realmente que esa gente que usa la minería bots a veces solo pagan el abono de uno, pero los demás es con scripts y exploits.
Y eso es otro negocio aparte donde venden esos ejecutores y ahí comienzan a hacer eso. Y la verdad recuperan la inversión como en una semana. He escuchado casos, mas no lo hago yo. Bueno, la verdad pensé que iba a seguir hablando. Quiero hacerte una pregunta y bueno, es esto sobre el mercado negro. Ya dijiste de que sin detrás muchos detalles, que cómo se mueve, que creo que era el 80, el 90, si no estoy mal, son ladrones o gente que quiere tumbar, pasarse por listo, que lo demás, los de forma informal se podría decir, se mueven a través de referidos, de gremios, sí, por grupos de recomendados y los demás sí por el bajo mundo o por el mundo abierto. Pero y bueno, me comentabas también que bueno, que es relativamente rentable para el que lo venden, ¿sí? Y ya que manejas un grupo, manejas cierta cantidad. Aquí yo te quiero hacer una pregunta, ¿sí? Pero ¿sientes que ya hay una mafia de los que controlan también las ventas y compran? O sea, y es rentable para el que lo vende, porque me imagino que eso debe que ser como todo. O sea, habrá gente que lo vendrá mucho más barato, gente que sí. Pero bueno, dame como esa especificación para saber como más detalles y cómo sería ya desde la perspectiva tuya. A ver, ¿qué te digo sobre eso? Eh, bueno, si lo que ya hayas dicho, solo se le a ciertos grupos, también porque seguridad y tranquilidad de las personas que lo compran. Y sobre lo que me dices que si es rentable para el que lo vende, yo creería que los tiempos ya han cambiado. Muchos van, otros regresan, pero si manejas por volumen, sí es rentable. Si lo manejas solo para vender cantidades pequeñas, no vale la pena y no lo recomendaría. Sobre lo que me dices de que si hay mafias o eso, pues suena exagerado llamarlo mafia, pero hay grupos muy organizados que controlan los farmeos, la ruta, los mercados, aunque no lo creas. Lo que dices también, si hay gente que lo vende más barato que otros, pero pues, como te digo, ya va en el tema de la credibilidad de la persona, porque a fin de cuentas es dinero lo que estás entregando y mucha gente se aprovecha de eso. Y he escuchado casos de que de la nada le iban a comprar 40, 50, 60 millones y ¡pum! Lo único que te hizo fue darte la bienvenida y te estafó. Entonces, sí suena exagerado llamarlo mafia, pero sí ya también hay muchos grupos organizados que controlan las rutas y los mercados. Creería que no tengo nada más que decir por eso. Bueno, interesante porque, o sea, lo que me dices prácticamente uno está exento también de que lo roben en cualquier momento, por más confianza, por más tiempo, porque a veces uno creería que no sabe por la necesidad que está pasando la otra persona, ¿cierto? O no sé qué opina ahí. Pues sí, no. Pero lo que dices también es razón, o sea, puede que en esos momentos la persona esté pasando por necesidad y no se sabe, pero sí hay muchos escenarios, o sea, bajo lo que yo sé y lo que he estado en este negocio, sí, o sea, no estás exento de que te roben, hay mucho tráfico también es que de hecho hay mucha gente que son más de los que roban que los que de verdad venden y daña mucho también la fama de eso.
Ahí quedé neutra, no sé, pregúntame otra cosa. Bueno, sí, yo sé que por tiempos también que sé que me dijiste que no disponías de mucho. Bueno, entonces vamos más a la fija, preguntas y respuestas para acelerarlo y pues para ir como al grano. Entonces, esto es un capítulo otro, el bloque sobre el tema de la moralidad. Dana, ¿crees que comprar camas arruina el juego? ¿Me das tu respuesta? De mi parte es una pregunta muy polémica. No estoy muy enterado, como soy nuevo relativamente al juego. Sobre lo del comprar camas arruina el juego. Igual en comentarios también digan. Y si crees que eso es un pay to win indirecto, o sea, en el comprar las camas, de pronto no hacer el progreso. Y también si has conocido gente bañada, gente de que no la ha contado y pues me imagino que ya lleva, como ya lleva más de 10 años, conocerás. Entonces, cuéntanos, sácanos de la duda. Bueno, ¿qué te digo? Sobre lo de comprar camarón en el juego, depende. Siempre dile depende, porque para algunos siempre se le va a respetar el tiempo, pero también entiendo de que rompe el mérito y la progresión de las personas que no lo hacen. Para otros solo ahorra el tiempo, como te digo, y para otros solo pues les dañará la experiencia. Y más en los casos que escucha más en los temas de PvP, nada más sobre eso. Es pay to win directo. Muy buena pregunta de hecho. Y sí diré que es pay to win indirecto, pero también en cierto sentido. No, ¿por qué? Porque no compras poder directo al sistema, pero compras ventaja. Entonces, sí, se podría llamar un pay to win directo. Y a ver, si he conocido gente baneada, yo creería sí, varios, algunos por comprar, otros por mover cuentas sospechosas y historias van, historias vienen, qué pena. No sé qué más me quieras preguntar. Bueno, la verdad me parece, de verdad me ha parecido curioso lo que me has comentado, como que le ayuda a uno a expandir más esa mentalidad. Y claro, sí quiero preguntarte el tema de otro capítulo, las experiencias. Quiero que sin tabús, sin nada, yo creo que voy a ser de esos influencers o youtubers, llegado a caso, que hablo sin miedo a que me baneen o algo. Me gusta expresarme tal cual como soy. Y quiero que digas, Dana, una historia más loca relacionada con los camas ilegales. Eh, También quiero que me digas qué opinan los veteranos sobre esto. Y bueno, si crees que esto algún día desaparezca. Aquí, como te digo, hazte un como esos triples de básquetbol, sin tabús, sin miedos. Quiero que me hables sobre la verdadera realidad. Te repito las preguntas, llegado caso. La historia más loca, ¿sí? Sobre las camas ilegales. Lo de qué opinan los veteranos. Y si crees que algún día desaparezca. Entonces, dale, Ana, coméntanos. Mm, Son varias preguntas, pero bueno, te voy a comentar lo de la historia más loca con lo que viste, lo de camas. Uno, pues bueno, he conocido gente que perdió cuentas por confiar en intermediarios, en estafa y compras, que es lo relacionado. Pero lo más loco que he llegado a ver es cuando un youtuber decía, no, que eso, que no sé qué, eso es malo, no lo hagan. Y después me enteré por un compañero también que hace eso, que somos muy amigos. De hecho, me enseñó varias cosas, porque hace ya el lado le queda tiempo y teníamos mucha confianza. Y me dijo, bueno, no voy a decir el nombre, pero dijo, tal youtuber,
me dijo que necesitaba, que yo no sé qué, que para hacer un video, que le vendiera cierta cantidad. Y después salió y creo que lo subornó o lo iba a entregar con el grupo ya en cama. Pero entonces él prácticamente lo único que hizo fue cortar lazos, cambiar de cuentas y ya. Y dijo, a los youtubers no le vuelvo a dar, son doble moral, que no sé qué, pero te lo digo sin ofender. Yo sé que estás también, como dicen, dándole esa oportunidad. Y creo que esto era lo de los veteranos. Muchos lo odian, otros lo ven como una parte inevitable del juego. No es mucho por hablar de eso, ¿sí? Es como una balanza. Hay opiniones divididas, pero siempre hay una a favor y una en contra. Y sobre si cree que algún día desaparezca, no, puede disminuir, pero mientras exista economía y rareza existirá el mercado paralelo. Siempre lo iré y lo sosteneré. Y bueno, no sé qué más me quieras preguntar. Bueno, sí, yo tendría como un punto de cierre para espera. Me faltó algo. Qué pena interrumpirte. Hágale tranquila, con confianza esto. Cuéntanos también. No, sigue, me dio pena. Ahorita al final entonces ¿te lo comento o te lo escribo? No. Bueno, entonces yo sí ya quiero dar para un cierre fuerte, una conclusión de lo que pues escuché y lo que aprendí hoy. Es que yo siento que al final no se muestra algo curioso, algo sencillo que cualquier persona lo pueda hacer. No está de mal, nadie puede tener un poder para juzgar sobre uno. De pronto puede hacer una necesidad o de pronto puede hacer algo que le apasione. Yo siento que, o sea, voy a mantener una posición central, no voy a decir que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero siento que al final, pues Dofus Toast es un juego, sí, y aparte que no solo es un juego, también tiene una economía real donde influye el tiempo, el esfuerzo y el dinero compite constantemente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quiero que pues, no sé qué quiera decir Dana, también contar la historia de cómo, es súper curioso de cómo nos conocimos, no por el juego, y les dejo a Dana y al final hago un tipo de preguntas, y bueno muchachos, espero que si ya están llegado acá, se suscriban, den like, comenten. Ahora sí Dana, qué pena, sigue. Bueno, el story time es fue que, no sé si puedo decir tu nombre, pero prácticamente y relativamente los dos trabajamos en el mismo sitio. Pero una vez me ha escrito una persona que quería que le vendieran unas camas y somos de áreas diferentes, ¿sí? Él está en la área de ingeniería, yo estoy en la área de salud ocupacional, de recursos humanos. Y él entró y pues vio que yo estaba en la pantalla y él me dijo, uy, ¿cómo tienes tantas camas? Yo le dije, no, solo por que me gusta ahorrar y que ya soy macheada. Y él decía, no, enséñeme. Entonces yo le dije, no, mire, le voy a dar un tip y ya. Él después siguió diciendo, no, mire, tenemos unos gustos compartidos sobre Dofus, cuénteme que yo no sé qué, y en medio de todo eso pues me transmitió mucha confianza y le dije, no, es que pues esto es un ingreso extra que yo tengo, no como antes, pero sí sí le saco tiempo. Y comenzamos a hablar y cuando él me dijo, antes de que iniciara el canal, él me decía, bueno, Ana, quiero montar un canal, ¿qué te parece? Que no sé qué, tú que conoces más el público, la gente, si vale la pena, la verdad. Y entonces yo le recomendé y dije, no, mira, haz un video sobre esto,
y si no te da resultados, no sigas. Ahí fue cuando creo que bueno, montaste el de vale la pena comenzar en Dofus Tours y sí tuvo buen alcance y ahí siguió. Entonces después me decía, ayúdame a hacer un video, pues me parecería interesante, yo no quiero hacer ese tipo de ¿cómo es que me decías? No quería ser ese del grupo del montón. Entonces que te querías enfocar un poco en podcast, de cosas curiosas. Sí. Y yo les dije que bueno, pero aún así que trata de mantener mi identidad de juego. Uh-huh. Y listo, ya no sé más qué decir. Bueno, él insistió que le enseñara, que ponemos un reto. Yo creo que si llega a los que 2000 likes, 1000 likes, tal vez sí. Enseño uno de los métodos míos, de los que yo hago. Y bueno, yo sí ya te debo que hacer mis cosas. De dar las gracias por invitarme en este espacio, lo disfruté. Y nos vemos, la comunidad de Jucao. Chaito. Bueno, estuvo picantico. Bueno, ya saben, escucharon, yo creo que 1000 no, eso es darme en la yugular, pero si llegamos a los 150 likes, te da un truquito de los que ya sé. Aquí yo quiero hacerles una pregunta si llegaron hasta el final del video, y es, ¿comprar camas mata la experiencia o simplemente es adaptarse a la realidad del juego de un adulto? ¿Sí? Y también, dame tu opinión abajo, si estás en contra o crees que cada quien juega como quiere. La verdad, mucho de qué hablar. Gracias por haber pasado en este video y nos vemos para una próxima. Hasta luego.